Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 16. Había la misma sensación de mal sentimiento en el estómago de Kagami que el día que se convirtió en Shisen no Chikara. Quizá hoy habría otro ataque de Akuma, quizá la necesitarían. Pero empezaba a preocuparse, todo lo que estaba pasando. Todas las formas extrañas en que Marinette se movía, como a veces era demasiado elegante para alguien que podía tropezar con el aire. Claro, algunas personas podían ser elegantes, pero Marinette no era una de ellas. Podía ser maravillosa cuando salía de sus propios pensamientos, pero eso no significaba que debiera deslizarse sin esfuerzo por el suelo como una bailarina, no cuando meses atrás tropezaba al correr. Kagami se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, de alguna manera echando de menos la sensación de un collar alrededor del cuello, aunque no lo llevaba mucho tiempo puesto. Pero estaba bien, la Dilbut confiaba en ella y sabía que podía confiar con magia poderosa. De cualquier forma, estar deprimida y mirarse en el reflejo no iba a arreglar eso. Faltar al colegio no iba a invocar mágicamente a la Dilbut con el milagroso, y solo haría que faltara a clase con Marinette. El ambiente también era diferente al acercarse al colegio, algo anticipado y tenso a partes iguales, y Kagami no sabía si debía tener miedo o emoción. Marinette parecía ser lo segundo, pues corrió hacia el coche, kisi kisi kisi. Su voz sonaba apresurada y cantada mientras casi arrastraba al otro fuera del coche. Está pasando de verdad. Desde que notó los ojos oscurecerse, era inconfundible. Los ojos de Marinette estaban casi completamente negros, y de forma aterradora recordaban a los de la D-Book. ¿Qué? La respuesta de Kagami fue increíblemente elocuente mientras tropezaba tras Marinette, la otra tirando de ella hacia el colegio y subiendo las escaleras. ¿Qué está pasando? Marinette se detuvo, como si ni siquiera hubiera considerado que Kagami podría no saberlo. Oh. Es la entrevista de Jaged Stone. Había una alegría casi maníaca en sus ojos oscuros, y Kagami aún la encontraba hermosa, pero había algo más ahí. Algo más allá de la belleza, algo que probablemente tenía que ver con el collar, pero Kagami simplemente no tenía todas las piezas para ello todavía. Puede o no haberle contado sobre Lila y sus afirmaciones, lo cual fácilmente podría considerarse ilegal teniendo en cuenta que ella afirmaba que él, un hombre de 30 años, había escrito una canción para ella, una chica de 15. Ella asintió con la cabeza. Entiendo por qué algo así te preocuparía, me alegro de que así sea como su torre de mentiras se va a derrumbar. Otro pequeño asentimiento para confirmarlo y Marinette puso el teléfono entre ellas. Tuvo que acercarse bastante, hasta el punto de rodear suavemente la cintura de Kagami con el brazo para sujetar mejor el teléfono. Era cálido y cariñoso, y Kagami sintió cómo se le calentaba la cara incluso mientras se concentraba en la pantalla del móvil. Estaba sonando una grabación del famoso Jaged Stone. No es que Kagami supiera mucho de él, ese no era su estilo musical, pero lo conocía tanto como Marinette hablaba de él, sentado en un set de fase 2, fase. Tan informal como siempre, por una vez con traje, conocía esa chaqueta, sabía lo suficiente esa costura como para que fuera de Marinette. Él descansó en el sofá con la cabeza apoyada en la mano. Verás, no entiendo por qué tanta gente en Twitter me pregunta si alguna vez he tenido un gato. Es una pregunta tonta porque nunca he tenido uno, llevo con Fan 15 años y realmente no puedo tener otra mascota con él. Una risa fuerte y desgarrada y luego continuó. Pero no es para eso que estás aquí, ¿verdad? No, señor, todos estamos deseando saber quién diseñó su chaqueta. El hilo era precioso, casi desearía tener una copia propia para llevar por casa. La anfitriona, una mujer hermosa con el pelo largo y rizado que se esponjaba a su alrededor como una nube, se rió a carcajadas mientras se inclinaba sobre el escritorio. Se acercó un poco al espacio personal de Jaged mientras ella inclinaba el micrófono, que Kagami estaba seguro que era solo decorativo, hacia él. Fuera real o no, a Jaged no le importaba mientras cogía el micrófono y miraba a la cámara. Esta chaqueta, como casi todas las mías, así como las portadas de mis discos y mi F, se detuvo, deteniéndose antes de soltar palabrotas en la televisión diurna antes de continuar. Gafas de sol de la Torre Eiffel. Sé que se hicieron hace tiempo, pero es solo ahora que he tenido la oportunidad de promocionar de verdad el trabajo de esta chica.
Mi chaqueta y la portada del reciente álbum Rockin' the New Year fueron diseñadas por Marinette Dupin-Chen, hija de los propietarios de la pastería Thomas Sabine Boulangerie aquí en París y también mi sobrina honoraria. Digo honoraria, pero realmente lo único que la impide ser mi sobrina es que aún no he encontrado la manera de adoptar a Tom como hermano. Eso provocó algunas risas entre cualquier público del estudio que tuvieran. Eso es fantástico. ¿Esta sobrina adoptiva tuya tiene algún sitio donde los comisionados aspirantes puedan buscar un sitio para conseguir una chaqueta como la tuya? El presentador intentó sin éxito recuperar el micrófono de Jarhead. En realidad, ¿sí? Creates.com. No puedo prometer que vayas a conseguir algo tan especial porque, por supuesto, soy su favorita. No escuches lo que dice Clara, pero seguro que tendrás algo igual de personalizado. Marinette es una trabajadora fantástica y siempre te mantiene informado sobre cómo va tu trabajo y es muy directa con cualquier tipo de retrasos que pueda tener. Al fin y al cabo, solo es una estudiante de liceo, y si oigo que alguno de vosotros le está poniendo la bronca por no poder hacer todo lo que quiere en vuestro calendario, tendréis que hablar con Fan. Sonrió aún más, agachándose para acariciar al cocodrilo enroscado a sus pies. Parece que la tienes en alta estima. La presentadora salió, pero al revisar su lista de preguntas, Jarhead volvió a tomar el control de la entrevista. Oh, absolutamente. Estoy tan orgullosa de esa pequeña rockera que quizá la convierta en la tercera persona en la que se escriba una canción sobre ella. Los 2 primeros puestos fueron para mi mujer y mi asistente, Penny, y la propia Ladybug. El vídeo se cortó y Marinette se alejó de Kagami solo para hacer su tonto baile de alegría. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía eso? ¿Sí? Se rió mientras saltaba donde estaba. ¿Sí? Perdona, no lo entiendo bien. Kagami sabía que Marinette estaba feliz, y sabía que el respaldo de Jarhead probablemente impulsaría su negocio, pero había algo más que la alegraba. Va a caer. Su voz era un susurro agudo, los ojos brillantes y reflexivos. Lila ha estado mintiendo sobre que Jarhead tiene un gato, y lo de la canción, y el hecho de que conoce a su diseñador, pero él acaba de decir en una grabación en directo que soy su único diseñador. Marinette giró en círculos y se rió, antes de coger la mano de Kagami y arrastrarla hasta el aula de Mebustier. La clase fue casi un alboroto, gritos, teléfonos y tantas discusiones a la vez. Milene sollozaba en el pecho de Iván, que miraba con furia a Lila, que sonreía con suficiencia a Adrien, que intentaba desesperadamente mantener la paz que se estaba viendo interrumpida por los gritos de Alixa Kim. Era un poco demasiado, un poco abrumador, pero Marinette solo sonreía, también justificada por lo que había pasado. Marinette. Alia intervino, con los ojos húmedos de lágrimas mientras se secaba la cara. Tenías razón. Parecía que era la primera y la única en notar que Marinette y Kagami estaban allí. Alejándose de su ordenador, se acercó a ellos, un poco tímida. Lo siento. Kagami se sorprendió un poco al ver que Alia, una chica normalmente de carácter fuerte y testaruda, se disculpó de inmediato. Aunque eso podría deberse a que Kagami no la conocía muy bien. Nunca había interactuado realmente con la clase aparte de Marinette y Adrien, así que lo único que sabía de la clase era lo que Marinette había comentado cuando se derrumbaba por el acoso. Así que quizá Lila tuvo más efecto en la clase de lo que esperaba. Marinette no se inmutó, con los labios ligeramente apretados mientras inclinaba la cabeza hacia Alia, ¿y? Alia se detuvo ante eso, con un pequeño ceño fruncido en los labios porque sus ojos se abrieron de par en par. Oh. No digo que tengas que perdonarme. Sé que lo que hice fue tan cruel, y minimizar tus preocupaciones diciendo que solo eres loca por los chicos fue completamente horrible. Es solo que, siento no confiar en ti, Marinette, y he borrado todas las entrevistas de Lila del Ladyblog. Sinceramente, ni siquiera recuerdo por qué los puse allí en primer lugar. Se rascó la nuca, apartando la mirada mientras se mordía el labio inferior, pero, siento lo que hice. Bien. Marinette exclamó alegremente, y eso provocó miradas extrañas tanto de Kagami como de Alia. Era fuera de su carácter, eso seguro, y Kagami sentía que tenía algo que ver con esos ojos negros brillantes. ¿Era ella la única que los había notado? ¿Por qué Alia no preguntaba por ello? ¿Y el collar brillante? Su actitud era dolorosamente feliz, y extendió la mano para coger la de Kagami. Diviértete con Lila. Su voz sonaba un poco cantada mientras empezaba a tirar de Kagami hacia la clase de Mendeleev. Había algo mal aquí y le provocó un mal nudo en el estómago. Dime, ¿no crees que eso ha sido un poco duro? No digo que tengas que perdonarla, sabes que nunca te pediría algo así. Pero Alia se disculpó, y parecía bastante arrepentida.
Sus palabras eran un poco más vacilantes de lo habitual, pero algo en Marinette la desconcertaba. Había algo raro en ella, como si hubiera algo más en todo lo que decía Marinette. Para nada, fueron injustos al principio. ¿Ojo por ojo, no? Preguntó, pero pronto fue arrastrada por la clase y engatada en otra conversación. Kagami terminó la frase sola. Ojo por ojo ciega al mundo entero. Hubo otro ataque de Akuma durante la comida, que arruinó el plan de Kagami de averiguar más sobre el collar. Pero, en cada mano mala hay algunas gemas, como ser llevado en brazos de la Dibu lejos de la batalla. Shisen no Chikara no era necesario, pero Kagami aún se encontraba cerca del peligro. Mientras la llevaban sigilosamente, estaba lo suficientemente cerca de la Dibu como para ver que llevaba un collar sobre el traje. Era el mismo collar que el de Marinette y casi se quedó paralizada cuando la Dibu la encerró en un armario para protegerla. Kagami se apoyó en la pared del armario, pasando las manos por su pelo corto mientras intentaba asimilar la información que acababa de recibir. Marinette y la Dibu son la misma persona, lo que significaba que Marinette confió en ella un milagroso 2 veces. Lo que significaba que la Dibu se estaba volviendo cada vez más extraña. Lo que significaba que estaba enamorada de Marinette, que era la Dibu y puede que no la quisiera o no. El collar sobre el que le preguntó a Marinette como la Dibu nunca obtuvo una respuesta clara porque la Dibu sabía que Kagami hablaba de su propio collar. Poco a poco, se deslizó por la pared hasta quedar sentada con la cabeza entre las manos. Ahí se fue su plan principal de alertar a la Dibu de los cambios que le estaban ocurriendo a Marinette. No había manera de que la Dibu intentara averiguar el collar cuando era ella quien estaba afectando. Así que eso significaba que probablemente estaba sola. Chad Noir ni siquiera apareció en esta batalla, tampoco iba a ayudar. No podía confiar en el héroe con temática de gato más de lo que ella podía arrojarle, por supuesto, fuera de la transformación, especialmente cuando se trataba de Marinette. Solo cuando los sonidos de la batalla cesaron fuera del armario Kagami pensó que era lo suficientemente seguro para irse. Empujó la puerta casi al mismo tiempo que Marinette la abría, pero Marinette ni siquiera tropezó. Bailó para esquivar la puerta y le sonrió. Oh. Menos mal que estás aquí. Vi a la Dibu, mintió con facilidad, pero quizá eso era algo fuera de práctica. Kagami no tenía ni idea de cómo no lo había descubierto antes, se parecían mucho. El mismo pelo, las mismas coletas, la misma postura y el mismo tipo de postura poderosa. Ojos brillantes y sonrisas aún más brillantes y un cambio que pasaba inadvertible a menos que lo miraras. Lo sé, las palabras salieron apresuradas y su efecto en Marinette fue inmediato. Su rostro palideció y sus ojos se hicieron grandes y redondos, como insectos, negros, brillantes y redondos. No tienes que mentirme, lo sé. No quería decirle que lo sabía, no quería revelar lo vulnerables que se habían vuelto el uno al otro, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, era injusto y al menos sabía que podían protegerse mutuamente. Aunque Marinette conociera su identidad por la revelación del diseño de Shisen no Chikara, ya lo sabía por ser la Dibu. Intentar combinar ambas cosas en su mente era una tarea más difícil de lo que pensaba. ¿TSH, qué? Yo, la Dibu. Marinette se trabó con las palabras y por un segundo Kagami recordó lo diferente que se había vuelto. Claro, la confianza era maravillosa y Marinette seguía siendo tan hermosa como antes, pero ahora era diferente. Marinette, ni siquiera mencioné a la Dibu. Solo dije que lo sé. La voz de Kagami era suave y un poco temblorosa, no era lo que debería sonar, era una Tsurugi. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apretaba en puños. Debería haberlo sabido hace tiempo, especialmente cuando... No, está bien, solo. Había un poco de alegría maníaca en su voz mientras la atraía de nuevo delante de ella, rebuscando en ella. Tiki me dijo que no hiciera esto. Ah, claro, probablemente no sepas quién es Tiki, es la Kwami de la Dibu, pero creo que me ayudaría mucho. Sonreía ampliamente, el collar que llevaba colgado del cuello brillaba con tanta fuerza que mirarlo era una tarea difícil, pero, miró a su alrededor de nuevo antes de decidir que lo mejor era mantener el completo secreto. Kagami fue arrastrada de vuelta al armario mientras Marinette cerraba la puerta tras ellas, y solo se iluminaba con su collar. Marinette, por favor, dime qué es ese collar. Sé que me dijiste que no era nada malo, pero me preocupas tú. Has estado diferente últimamente, y tus ojos están mucho más oscuros ahora y, Kagami se interrumpió, emitiendo un pequeño sonido sin palabras mientras se abrazaba por la cintura. Estoy preocupada, Marinette, has cambiado mucho y algunas cosas son buenas pero otras son tan, ahora está mal. Marinette parpadeó, con los ojos profundos y oscuros mientras areaba la cabeza hacia ella. No hay nada malo en el collar, pero tienes razón.
Es magia, tiene el espíritu del equilibrio dentro, cuyo nombre es Tille, por cierto, en realidad es el tipo de niño de Plague Tiki. Así que no te preocupes, esto no es posesión ni nada malo, simplemente es muy útil. Sonrió mientras sacaba una caja muy familiar, y. Bueno, hay algo que quiero que tengas. Abrió la caja y hubo un destello de luz. No era el milagroso del dragón como esperaba, sino un simple anillo de plata. Es eso. Se lo quité anoche. Tanto porque no ha estado peleando conmigo tanto como conmigo, y también ayer descubrí su identidad porque reveló algunas cosas. Como, hay tantas cosas que aún no te he explicado en absoluto, pero lo haré, lo prometo. Pero al final, es mi responsabilidad asegurarme de que los milagrosos estén en manos de personas lo suficientemente responsables como para sostenerlos. Y creo que cumpliste los requisitos. Así que, adoptó una pose poderosa mientras le ofrecía la caja, todo lo que Kagami podía pensar eran en compromisos occidentales. Kagami Tsurugi, ¿puedo confiarte el milagroso del gato? Era demasiado, tanto, tan rápido y Kagami tragó saliva para intentar que su garganta dejara de sentirse como un desierto. ¿Estás segura? No creo que haya nadie más a quien prefiera tener a mi lado. Conoces mi identidad, conoces las pruebas de ser portador de un milagroso y al menos sabes cómo manejar los poderes. Seguro que tu nuevo Kwami, Plag, te lo explicará mejor. ¿Entonces te llevas el anillo? Había un pequeño eco en las palabras de Marinette, como si alguien las estuviera diciendo con ella o repitiendo las palabras que le estaban diciendo. Pero si esto era algo sobrenatural, si era algo poderoso y antiguo, entonces Kagami necesitaba algo más que ella misma para ayudarla a proteger a Marinette. Así que simplemente asintió, tragándose el miedo, aceptó. El anillo estaba frío contra su piel mientras Marinette se lo ponía, vibrando con poder destructivo y Kagami se preguntaba cuándo tendría que usar ese poder, y si sería contra la propia Marinette. No hay una respuesta real, no cuando Marinette no era del todo Marinette, pero Kagami esperaba que la respuesta fuera no. Salieron de la habitación, sonrojadas y avergonzadas. Kagami sabía que cualquiera que las mirara pensaría que se estaban besando, y trataron de hablar de otras cosas. Marinette era buena en ello, entrando inmediatamente en una conversación como si ya la hubieran estado teniendo, y por supuesto, me emocioné cuando supe que Jade Stone iba a enseñar mi chaqueta no solo en su gira, sino también en televisión en directo. Una pequeña risa mientras giraba, pero estaban demasiado cerca de los escalones. Kagami se lanzó hacia adelante, recordando lo cerca que estuvo Marinette de caer la última vez. Cuando Kim decidió seguir el consejo de Lila y hacer tropezar a Marinette por las escaleras, y aunque fue después de comer, el chico aún no se había disculpado con ella, y lo cerca que estuvo Kagami de dejar que Marinette se le cayera entre los dedos. Pero no fue así esta vez. En lugar de poder rodear a Marinette con los brazos, evitando que cayera, Marinette se recuperó por sí sola. Kagami, aún en movimiento de lanzarse hacia adelante, falló ese agarre necesario sobre Marinette para frenar su impulso y se encontró precipitada hacia las escaleras sin tiempo para detenerse. O al menos, no había tiempo para que ella se detuviera por sí sola. Marinette, tan elegante como siempre en ese extraño estilo no Marinette suyo, arremetió y agarró a Kagami. Una mano en la barandilla y la otra rodeando la cintura de Kagami, el perfecto inverso del tiempo que Kagami la salvó. Cuidado, Kissy, no querría que mi amuleto de la suerte se lesionara. Sus ojos brillaban como conchas de escarabajo y, por una vez, Kagami era sincera y realmente le tenía miedo. O más bien, lo que llevaba alrededor del cuello. Sí, no querría que me hiciera daño, pero tenía la peor sensación de que algo malo estaba pasando. Quizá era la mala suerte del anillo, quizá era algo que se había comido, pero ya no podía quitárselo de la cabeza. Se avecinaba una tormenta en el horizonte, pero quien la anunciaba, Kagami no lo sabía.